Pero hoy vamos a aprender de la pelotita con un gran video de Barak que nos enseñará cuál es el jugador más caro en la historia de cada club grande del mundo del fútbol. A ver qué hay. Elegir al mejor futbolista de la historia de cada gran equipo es imposible. No nos pondríamos de acuerdo entre tantos nombres en un asunto muy debatible. ¡Te quiero, Barak! Lo que no se puede discutir es el futbolista más caro en la historia de cada equipo. Chicos, ¿será algo bueno o algo malo? ¿Esto hará feliz a los hinchas de ese club o tristes que gasten tanto en ese jugador? Yo quiero ver si el chat sabe, a ver si el chat adivina. Milan. ¿Cuál es el jugador más caro de la historia del Milan? Rápido, Cobra, pensá rápido. Pensá rápido. ¡Ay, no sé! Kaká no, ni en pedo, no, Kaká no puede ser. ¿Quién será? El mediocampista portugués Rui Costa mantuvo el récord de jugador más caro en la historia del Milan durante 16 años hasta que el cuadro rossonero ¡No! ¡Bonucci! Perdió la cabeza por Leonardo Bonucci, llamado a cambiar la historia moderna del calcio y que al final solo resultó Amigo, terrible compra, mala, malísima la compra. un parásito que los chupó una temporada antes de volver a la Juventus. El Milan no podía permitir que Bonucci siguiera siendo el jugador más caro de su historia, así que en 2019 Rafa Leao desembolsó 49 millones de euros por Rafael Leao, un niño portugués de... Chicos, Leao, ADN Barça en un futuro, ¿qué piensan? Posta, de verdad, Para mí sí, amigo. Sube fotos a historias de Instagram con Ronaldinho con la remera del Barça, dale. 20 años que había debutado un año atrás en el Sporting, que fue fichado inmediatamente por el Lille y que muy poco después fue revendido a más del doble al fútbol italiano. Rafael Leao no había iniciado ni siquiera 20 partidos como profesional cuando se transformó en el jugador más caro en la historia del Milan, récord que ha durado ya 6 temporadas en las que el extremo zurdo suma 68 goles, 54 asistencias y un scudetto. Chicos, ¿no creen que en el mundo del fútbol, que es un mercado tan inflado de todo, y que todos los clubes gastan, que un club tan grande como el Milan, con 7 Champions, su jugador más caro, haya salido 50? Es curioso. El de la temporada 2021-2022, en la que el portugués ganó el premio al mejor futbolista de la Serie A. Tottenham. ¡Qué poquito hizo Dominic Solanke para convertirse casi de repente en el fichaje más caro en la historia del Tottenham Hotspur! Hace no mucho, Solanke parecía otra de tantas promesas inglesas perdidas en un camino muy desviado de las expectativas generadas. El campeón del mundo y Balón de Oro con la selección inglesa sub-20 no tuvo oportunidades en el Chelsea. El Liverpool intentó rescatarlo, pero no pudo. Y fue el Bournemouth quien lo sacó de la penumbra. Solanke ascendió con los Cherries en la temporada 2021-2022. Solamente pudo marcar 6 goles en la Premier League 2022-2023 y no se destapó sino hasta la 2023-2024 con 19 goles. Bueno, bien, ahí eso es un buen número. Suficientes para que los Spurs se lo llevaran en 2024 a cambio de 64 millones de euros. ¡Ey! Amigo, chicos, ¿bancan que la Premier League ya está demasiado sobrepagada, amigo? Una temporada buena, 19 goles, no 40, flaco. Y ya lo pagan 64 palos. Para así romper el récord que había establecido Tanguy Ndombele. Solanke, de 27 años, ha estado lesionado como todo el equipo, pero su rendimiento ha sido muy correcto con 11 goles y 8 asistencias. Bien. Jugador más caro de la historia del Inter. Del Inter. Christian Vieri rompió en 1999 el récord mundial histórico de traspasos que había establecido Ronaldo. El delantero italiano le costó tanto al Inter de Milán que su marca de futbolista más caro en la historia del club tardó
20 años en quebrarse en nombre de Romelu Lukaku. Corría el año 2019 cuando el delantero belga, héroe del Everton, no pudo estar a la altura de las inmensas expectativas Del United, sí. del Manchester United. El Inter ofreció entonces 74 millones de euros. Yo voy a decir un fact igual. A pesar que hoy en día está como de moda matar a Lukaku, porque el chabón traicionó al Inter y toda la gente ya lo sabe. Pero su primera temporada y su segunda temporada, cuando hacían dupla con Lautaro Martínez, que ahí Lukaku carreaba, amigo. Ahí luego carreaba. Después se fue al Chelsea, no sé qué le pasó, y empezó todo un bajón de rendimiento. Pero ahí ese Lukaku era crack, amigo. Sí, era crack ese Lukaku, dale. Y se lo llevó a la Serie A. El éxito de Lukaku en el Giuseppe Meazza fue impresionante. 64 goles en 2 años. Miren, amigo. Al cabo de los cuales se fue como campeón de Italia y mejor jugador del calcio en la 2020-2021. Que encima lo pagaron como 120 palos Chelsea. El Napoli no es un equipo al que le entusiasme demasiado romper la alcancía. En este siglo solamente se volvió loco por 3 futbolistas, los 3 más caros de su historia. En 2013, Gonzalo Higuaín costó 39 millones de euros. Su récord como traspaso más caro en la historia del Que encima la rompió el Pipi Higuaín, amigo. 36 goles en una temporada natural de Serie A. Tremendo, récord histórico, amigo. club lo rompió Irving Lozano un sexenio después. El mexicano salió en 45 millones de euros, que parecen pocos comparados con los 77 que en 2020 desembolsó el Napoli por el delantero Víctor Osimhen. El nigeriano ganó la Serie A 3 años después y lo hizo en condición de campeón goleador del calcio. Jugó 133 partidos en el Napoli y anotó 76 goles. Muy bien. Que, para frustración de Aurelio de Laurentiis, han sido insuficientes para poder venderlo más caro de lo que costó inicialmente. Ahora se lo voy a sacar de encima, boludo. Liverpool. Pará. Yo juraría que tiene que ser o Virgil van Dijk o Darwin Núñez, ¿o no? Virgil van Dijk fue desde 2017 hasta 2022 el futbolista más caro en la historia del Liverpool. El defensa central neerlandés llegó... Chicos, bancan, ¿no? Bien pagado. Bien pagado, amigo. O sea, dale. Se la jugó el Liverpool, lo trajeron del Southampton y el chabón la rompió toda, amigo. Muy bien pagado. Buena compra. Del Southampton a cambio de 84.650.000 euros. 5 años más tarde, el delantero uruguayo del Benfica, Darwin Núñez, costó medio pelito más y rompió el récord del club. 85 palos Darwin, millones de euros. Carísimo, amigo. Van Dijk y Núñez son la mejor contraposición de todo lo que puedes comprarte con tanto dinero. En 2017, el Liverpool compró liderazgo y gloria. En 2022 compró una máquina de goles con la puntería averiada. Darwin, que ahora supuestamente está buscando club Darwin. Eso dicen los medios de comunicación, ¿no? ha jugado 135 partidos y firmado 40 goles para el Liverpool. A ver, no es tan asquerosamente malo, pero sí es flojo para un futbolista comprado por 85 millones de dólares, ¿no? Esto es una rentabilidad promedio de 0.29 anotaciones por juego disputado. Bayern Múnich, que el Bayern no es un club que gaste mucho, pero creo que el chat sabe de quién hablo. Pistita. Es inglés. En 2010, Mario Gómez se transformó en el futbolista más caro de todos los tiempos en el Bayern Múnich. Jugadorazo. 30 millones de euros. 3 temporadas después, Javi Martínez costó 40 millones de euros. El español portó la etiqueta del más caro en la historia del club bávaro durante 4 temporadas, hasta que en 2017 el Bayern pagó 41 millones de euros por Tolisso. Por Corentin Tolisso. En 2020, su compatriota Lucas Hernández rompió el récord del que hasta entonces había sido un muy mesurado Bayern. 80 millones de euros costó Hernández. Récord
que rompió Harry Kane en 2023 cuando pagaron 90 millones de euros. A ver, está bien pagado Harry, amigo. Te asegura goles. Un futbolista que te asegure gol va a salir caro, obviamente. Por el inglés. A cambio de ellos, el delantero ha jugado 81 partidos, entregado 76 goles y 23 asistencias. O sea, generó más goles que partidos jugados. Ha participado directamente en un centenar de goles en poco más de año y medio. Títulos todavía no, pero ahora sí, ya casi. El tiempo lo dirá. Manchester United. Rio Ferdinand salió pero tan caro en 2002 que mantuvo el récord como jugador más caro en la historia del Manchester United a lo largo de 12 temporadas. Mirá. Hasta que Ángel Di María costó 75 millones de euros. Bien pagados, pero el club no lo dejó rendir. 2 años más tarde, el United superó la barrera de los 100 millones de euros por primera y todavía única vez. Todo para cumplir el sueño de sus aficionados. La vuelta de Paul Pogba, canterano que nunca había podido debutar en el club. El capricho costó 105 millones de euros. Uf. El francés dejó en Old Trafford una Europa League, 2 Copas Carabao, 39 goles, 48 asistencias y 0 euros en las cuentas bancarias porque se marchó una vez cumplido su contrato que lo vinculó 6 decepcionantes temporadas con el United. El chat pregunta, ¿y Anthony? Chicos, Anthony salió 5 millones más barato que Pogba. 100. El futbolista más caro de todos los tiempos en el Arsenal se llama Declan Rice. Declan Rice. Durante muchas temporadas, el equipo del norte de Londres se mantuvo al margen del delirio del baile de millones despilfarrados por los clubes de la Premier League. En 2003, convirtió a José Antonio Reyes en el fichaje más caro de su historia, solamente 20 millones. Y se tardó 10 años en superar aquel récord cuando puso 47 millones de euros. Bien pagado por sí, jugadorazo. Para llevarse a Mesut Özil. Luego, en 2017, Pierre-Emerick Aubameyang impuso un nuevo récord, 64 millones que muy pronto rompió Nicolás Pepe, 80 millones mal pagado de euros. El Arsenal se había dado cuenta que para ganar la Premier League tenía que invertir, e invertir en serio. Por eso adquirió a Declan Rice a cambio de 116 millones de euros. Carito Declan Rice, ¿eh? Chicos, ¿usted cree que lo vale? Y está jugando bien. Ahora, el Arsenal gasta como equipo top y ya solo le falta ganar como tal. Mucho menos caro que estos jugadores es hacerte miembro de Chicos, sigan a Barak y háganse miembros, este canal. Te conviene. Aprovecha todos los beneficios, incluida la posibilidad de ir conmigo al ya muy próximo Barcelona-Real Madrid en el estadio. Si no te has suscrito, este es tu momento. Suscríbete porque además es gratis. City, jugador más caro de la historia del Manchester City. Creo que lo tengo, ¿eh? ¿Se llama Jack? Comprara lo que quedaba de Nicolás Anelka en 2001 a cambio de 15 millones de euros fue el fichaje más caro que pudo permitirse el pequeño Manchester City antes de que el jeque de Abu Dhabi le cambiara la vida. Empezó en 2008 con Robinho, que costó 43 millones de euros. Muchísimo tiempo después, Kevin De Bruyne estableció un nuevo récord en el club, 76 millones de euros. El City no muy bien pagados. Volvió a pagar tanto dinero por nadie, hasta que en 2021 apareció Jack. Decidió desembolsar 117 millones de euros. Robo fuerte, la verdad, robo. Por Jack Grealish. Juzguen ustedes mismos el éxito de la operación. Estos son los números del extremo en Premier League desde que llegó al City. Titular en 61 ocasiones.
suplente en 58. Se ha perdido 23 juegos por lesión. En 4 años, Grealish suma 11 goles. O sea, literalmente 2 goles por año, más o menos. 12 asistencias y O sea, 2 goles y 1 asistencia por año. una borrachera de aquellas. El jugador más caro en la historia de la Juve. Chat. ¿Se saben quiénes no? Así como los eternos récords de Christian Vieri en el Inter, de Rui Costa en el Milan y de Gabriel Omar Batistuta en la Roma perduraron una década y media antes de romperse, Gianluigi Buffon también se ¡Qué aura! mantuvo como el jugador más caro en la historia de la Juventus hasta que Gonzalo Higuaín lo superó en 2016. Los 90 millones que pagó el club bianconero por el delantero argentino establecieron un récord que parecía destinado a permanecer otros 15 años, pero no. Cristiano Ronaldo rompió esa marca un par de temporadas después. ¿Cuánto tiempo tardará la vecchia señora en estar en condiciones de superar los 117 millones? Bien pagados, chicos, iguales. Fuera de joda, bien pagados, amigo. A pesar de que después Cristiano se fue por bastante menos al United, le dio muchos goles, le dio títulos. No le dio la Champions, obviamente, pero le dio títulos y muchos goles. De euros que le costó Cristiano, no lo sé, pero seguramente muchos años más. El A ver, también Vlahovic también salió re caro igual. Vlahovic también. portugués le duró 3 temporadas y metió 101 goles. Yo voy a decir un fact. Ustedes saben que yo soy más mesista que la médula. Mesista a morir. Pero es una gran verdad. Cristiano Ronaldo en el Real Madrid tenía un gran equipo para la Champions. En la Juventus jugaba solo, amigo. Obviamente un jugador solo hace lo que puede, amigo. Llega hasta octavo de final, cuarto de final, no le puede pedir más, amigo. Ya está. Si juega solo, queda afuera, amigo. Literalmente nadie lo ayudaba. Literalmente en Champions nadie lo ayudaba. Nadie. Se arreglaba solo el chabón. Portugués le duró 3 temporadas y metió 101 goles. Cuando Real Madrid. Florentino Pérez rompe récords, no se preocupa por marcas personales, no, sino universales. Así ocurrió en 2000, cuando pagó Traidor. Traidor. 60 Traidor. millones de euros por cierto apóstol. Un año después, Zinedine Zidane costó 77 millones de euros. Pasaron 8 largos años para que cualquier futbolista costara tanto dinero, y ese futbolista se llamó Cristiano Ronaldo. En 2013, Gareth Bale quebró el récord de Cristiano para convertirse en el primer jugador de la historia en romper la barrera de los 100 millones de euros. Figo, Zidane, Cristiano Ronaldo y Bale no solo se pasaron la estafeta como jugadores más caros de Real Madrid, sino de la historia del fútbol. Pero curiosamente Figo rindió. Zidane rindió muy bien. Bale, a ver, rindió se podría decir. Y Cristiano la rompió. Pero el jugador más caro de la historia del Real Madrid fue un fracaso. Racha que se rompió con Eden Hazard, que eso sí, es y será el jugador más caro de todos los tiempos, entre los que les quedaba un maldito año de contrato para quedar libres. Su precio, 121 millones de euros. Su rendimiento, 4 temporadas, 7 goles y 12 asistencias. Una locura, amigo. Una locura, amigo. Ni 2 goles por temporada promedio. Da promedio 1.8 goles por temporada. Chelsea, jugador más caro de la historia del Chelsea. En 2006, el Chelsea se volvió loco por Andrei Shevchenko Buen jugador el ucraniano, ¿eh? y estableció un nuevo récord en la Premier League al pagar 44 millones de euros por el delantero ucraniano. 4 años después, el Chelsea volvió a romper el récord de la Premier League. 58 millones de euros pagó por el traspaso de... Chicos, ¿qué opinan de Fernando Torres, amigo? Siento que en redes sociales hay un amor-odio impresionante con él. A mí me parece un jugadorazo, sobre todo en el Liverpool, el Atlético de Madrid. Después en Chelsea más o menos. Y en selección española tuvo sus momentos. Fernando Torres. No me lo van a creer, pero Roman Abramovich no volvió a gastar tanto dinero en un jugador hasta 2017, cuando desembolsó 66 millones de euros por los servicios de Álvaro Morata. Un año después, Kepa Arrizabalaga subió el listón
a 80 millones de euros. Que compra mala esta, amigo. Que compra muy mala. El Chelsea compra mal, amigo. En 2021, Romelu Muy mala compra. Lukaku costó 113 millones de euros y al Malísima compra. año siguiente Gran compra. Enzo Fernández fue adquirido por la sinrazón de 121 Sin razón, Barak. Sin razón. ¿Perdón? ¿Sin razón? millones de euros. Pero bueno, solamente los títulos ayudarán a juzgar el éxito de la operación. Por ahora, el argentino no ha logrado ninguno. Atlético de Madrid. El debutante Joao Félix Muy mal compra. solamente había sido 7 meses titular en el Benfica, cuando en 2019 el Atlético de Madrid decidió pagar 127. Chicos, ¿por qué pagó esto el Atlético de Madrid por Joao Félix? A ver, es una buena Europa League jugando con el Benfica, está bien. Pero para tanto, yo me acuerdo, no me olvidé más, hay un partido de Europa League, me puede decir en el chat contra quién fue, que hace un hat-trick Joao Félix. Y ahí como que el mundo del fútbol empezó a hablar de él todo el tiempo, pero tampoco para pagar 127, amigo. Millones de euros por el chico de 19 años. No solo estamos hablando del más caro en la historia del Atlético de Madrid, sino que ningún futbolista del mundo ha costado tanto en los últimos 6 años como el portugués. Joao Félix colaboró para la causa de los del Cholo Simeone con 34 goles, 18 asistencias y un sinnúmero de frustraciones. Barcelona. Cada vez que el Barcelona decide romper su récord de transferencias, Va mal, va mal. la cosa sale mal. En el año 2000 compró a Marc Overmars por un récord de 29 millones de euros Y le fue mal. y salió mal. En 2001 pagó 36 millones de euros por Javier Saviola. Y le fue mal. Salió mal, o para ser generoso, digamos que muy lejos de lo esperado. El récord de Saviola perduró 8 años hasta que en 2009 Bueno, acá voy a decir algo igual. Acá no voy a ser injusto. Zlatan Ibrahimovic en el Barça, para mí, no le fue mal. No lo dejaron demostrar lo que era capaz. Es la verdad, amigo. Es la verdad. Zlatan Ibrahimovic Amigo, es posta. No tiene la culpa acá, Ibra. Seamos realistas. aterrizó en Cataluña por 69 millones de euros. Ay, ¿y qué les cuento? Salió mal. Neymar fue la excepción. 88 millones de euros y en términos generales salió bien. Nah. Yo voy a decir algo. Si hablas sentimentalmente hablando, puedo entender que alguno diga, Cobra, Neymar se fue del Barça mal. Pero si sos el futbolista, lo ves como un producto, Neymar salió espectacular para el Barça, amigo. 88 palos lo pagaste. Ok, tenía un buen sueldo, probablemente sí. Fue de los mejores jugadores del club. Ganó 2 ligas, si no me equivoco. Ganó Copa del Rey, ganó Supercopa de España, Supercopa de Europa. Ganó Champions. Hizo 10 goles en la Champions que ganó. Hizo gol en octavos, cuartos, semifinal de la Champions que ganó. Y además tuvo top 3 Balón de Oro. Y lo vendiste en 222 millones. Dale, amigo. No hay manera, amigo. No hay manera. Cuando se marchó, llegaron en su Esto es horrible. Esto es una mierda, amigo. Esto es una mierda. lugar 2 traspasos récord. Ousmane Dembélé primero y Philippe Coutinho 6 meses después. Ambos costaron 135 millones de euros y, como manda la tradición culé, salieron mal. PSG. La mayor inversión del Paris Saint-Germain antes de Qatar ocurrió en el año 2000, cuando pagó 20 millones de euros por el mediocampista brasileño Vampeta. 11 años después, aterrizaron los nuevos dueños con una primera piedra de 42 millones Pastore. de euros. Javier Pastore, récord que un par de temporadas Cava. después pulverizó Edinson Cavani, que costó 64 millones
y que fue el más caro de la historia durante 4 temporadas. Y entonces, en 2017, llegó Neymar. 222 millones de euros para convertirse no solo en el más caro del PSG, sino de cualquier equipo. Y no solo en 2017, sino en todos los años que han pasado desde entonces. Lo decía, chicos, en ese mercado de pases el PSG... perdón. En ese mercado el PSG no solamente gastó 2.22 en Neymar, también gastó 180 por Mbappé, que no los pagó ese mercado, los pagó el siguiente por el fair play financiero. Pero técnicamente gastó 400 millones en un mercado de pases. La inflación del euro desde que Neymar llegó al Paris Saint-Germain ha sido de 44.8%. Esto significa que el poder adquisitivo de 222 millones de euros de aquel entonces equivale hoy a 321 millones de euros. Con ese dinero, el PSG compró 118 goles, 77 asistencias, 755 días perdidos por lesión o Qué locura, amigo. cumpleaños y 0 Champions League. Cuando Neymar es comprado por el PSG, Barak aclara 0 Champions. Cuando la Juve compra a Cristiano Ronaldo, títulos hubo, títulos hubo. Pero no habla de Champions, no habla de Champions. Doble vara, O cumpleaños y 0 Champions League. A Mario Götze lo vendieron en 37 millones de euros. A Henrik Mkhitaryan en 42. A Erling Haaland en 60 millones de euros. A Pierre-Emerick Aubameyang y a Christian Pulisic en 64 millones cada uno. A Jadon Sancho lo vendieron por 85 millones. A bien vende, amigo. El Dortmund es una locura. Jude Bellingham en 113 y a Ousmane Dembélé en ¡No! 135 millones de euros. En cambio, el fichaje más caro en la historia del Borussia Dortmund fue una operación de tan solo 35 millones de euros que data de 2016. Se trata De Dembélé. precisamente del francés Dembélé, al que tras solamente 350 días en el club, el Dortmund supo vender 100 millones de euros más caro de lo que le había. No, habla bien Barak. No supo vender. Supo robarle al Barcelona, ¿no? Supo robarle al Barça. Robarle. Sería el término, robar. Costado. Porque apoyar nunca. Gran video, chicos, Grandísimo video del bueno de Barak, amigo, Hemos visto el jugador más caro de cada club grande del fútbol europeo. Si les gustó, dejen su like en comentarios, chicos, y díganme ustedes qué piensan. Buenas compras, malas compras, rindieron, no rindieron. El tiempo lo dirán algunos, en otros ya sabemos cómo fue la historia final. Así que en su comentario, su like, gracias por todo el aguante. ¡Chau, chau!